este jueves. La debilidad generalizada de la actividad manufacturera mundial se suma a los signos silencio, a los se suma a los signos de una lentitud en la demanda en muchos países, lo que agrava los dolores de cabeza de las empresas que ya sufren las persistentes limitaciones de la oferta. Voy a leer otro pedacito ya. Sin cambio, el índice del Instituto de Gestión de Suministro informó que la actividad fabril estadounidense se mantuvo en cambio de 52.8 puntos al mes pasado, sin embargo continúa como la lectura más baja desde junio del 2020, cuando el sector intentaba salir de la depresión inducida por la pandemia. Una lectura por encima del 50 indica expansión. Ajá. Acá el índice del PMI de la zona euro, elaborada por descendió a 49.6 puntos en agosto frente a los 49.8 de julio. Ajá, esto nos está hablando de la caída de las empresas manufactureras a nivel mundial, ya que como lo acabo de mencionar, eh, pues no es tan alta la demanda como años pasados, por lo que por la inflación, por que está conllevando a nivel mundial, porque ya sabemos que si hay una crisis o hay en Estados Unidos, como usted nos lo indicó, esto nos afecta a todos los países, a la mayoría de los países. Entonces también lo del COVID también hizo que ya la demanda no fuera, se disminuyera, porque ya al haber en desempleo, crisis económica, pues ya no, la gente o la demanda ya no va a ser igual, y por tanto esta depresión o esta caída con las fábricas, con, en este, con las fábricas manufactureras. Ok, Jenny, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces con nuestro tema de clase. Vamos a retomar lo que estábamos viendo la... ¿Sí, Camilo? Profe, una consultica externa. Esta es una noticia, bueno, una noticia dudosa, la verdad. Profe, A ver. según lo que dijo, bueno, la noticia es la fulminación o la definitiva eliminación del ingreso solidario. Según lo que informó el presidente Gustavo Petro, es que el ingreso solidario solo baja hasta el 30 de diciembre y este fulminará. Pero según lo que informó el presidente anterior, eh, Iván Duque, es que había una cartera, un bolsillo, y había los fondos suficientes. Esta para seguir apoyando vetarlo, si hay muchas familias que se verían o qué pasaría con que estaba ahí guardada para respaldar esta ayuda. Se te oye un poquito entrecortado, Camilo. Pero cuéntanos qué, más o menos qué querías decir con esa noticia. Bueno, profe, ¿qué pasó con este dinero que supuestamente había un fondo o había una cartera para seguir financiando colombianos, ya que muchos colombianos se proyectaban eran en 1 o 2 años más recibir esta ayuda y como suplir algunas necesidades externas? Ujú. Ok. Esa era como mi consulta o incógnita, profe. Pues lo que pasa es que se te oye muy entrecortado, Camilo, entonces no se te entiende bien lo que estás preguntando. Profe, lo que yo le entendí a Camilo es que el anterior presidente, o sea, Duque,
Él había dicho que el ingreso solidario seguía, o sea, no Sí. iba a ser cortado ahora en diciembre, sino que seguía. Y ahora Petro dice que no, que va hasta diciembre y ya. Entonces, lo que Camilo quiere saber es que qué pasa con esos fondos que supuestamente habían para ese ingreso solidario. Ok, ya entendí. Ok, y ahí en la noticia que estás leyendo no están explicando a qué se van a destinar, porque eso queda ahí como, digamos que eso quedaría como un fondo disponible, ¿no? Como algo, un fondo del gobierno que va a quedar ahí, digámoslo así, sin propósito, a no ser de que ya le hayan asignado algún motivo. No, señor, no, No indica. no especifica, no indica. Pero supuestamente también, profe, es que el anterior presidente había creado un decreto para que esta ayuda siguiera sí o sí. Ujú, Y eso sí tiene, sí hay un papel firmado. claro. Pero entonces no sé qué pretende Petro hacer con eso, porque pues si ya había un decreto que decía que eso se iba a utilizar incondicionalmente, entonces pues ahora no sé Petro qué es lo que pretende con eso y qué irá a hacer, o sea, habría que ver ya es lo que él está proponiendo, pues qué va a hacer con esos recursos, porque pues no pueden quedar ahí en el aire y tampoco se los pueden gastar en cualquier cosa, ¿no? Ya Profe, tenían una destinación, dime. yo creo que eso es para lo que hemos leído también varios. Él ya tiene presupuestado algunos auxilios y algunas cosas. Entonces, yo creo que él quiere sacar como auxilios a nombre de los proyectos o la campaña en la actual que él está. Porque Eso, Ingreso Solidario salió cuando estaba Duque. Eso es lo más probable. Lo más probable es que le vaya a dar una destinación similar a la que tenía inicialmente. Si al principio pues estaba destinado a ser un subsidio, pues va a destinarlo, de pronto le va a cambiar el nombre. Va a seguir siendo un subsidio, pero ya de pronto bajo otro modelo. Es lo más probable. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Bueno, entonces continuemos. A retomar de donde habíamos quedado. Estábamos hablando sobre el Producto Interno Bruto. Dijimos que el Producto Interno Bruto pues es el principal indicador macroeconómico de un país, acompañado de la inflación, el desempleo y otros indicadores generales, como los que ustedes han estado investigando en estos días. Este indicador se encarga de medir el crecimiento económico del país. Ya les voy a explicar cómo se mide el crecimiento. Es un indicador que abarca toda la actividad económica dentro del territorio nacional, por eso se llama interno, porque es dentro del territorio nacional, independientemente de que si es producido por nacionales o extranjeros. Tanto digamos, como en el Producto Interno Bruto tenemos hogares, así como vemos aquí, hogares, empresas y gobierno. Entonces, por parte de hogares y empresas, no importa si son personas que vienen del extranjero o empresas extranjeras que están viniendo aquí a producir dentro del territorio nacional. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que se está produciendo dentro del territorio nacional y por tanto hace parte del Producto Interno Bruto. Entonces, la fórmula del Producto Interno Bruto es muy sencilla, solamente es consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones, que esto se denomina, esta última resta de aquí se denomina exportaciones netas, la diferencia entre lo que se exporta menos lo que se importa. Y pues consumo hace referencia a los hogares, inversión a las empresas, gasto público al gobierno y las exportaciones menos importaciones al comercio internacional. Eh, el PIB se puede calcular de manera nominal y de manera real. Entonces, cuando hablamos de PIB nominal, estamos hablando del ingreso neto del país en precios corrientes, es decir, a los precios del año que le corresponde. Mientras que en el PIB real lo que hacemos es dejar los precios constantes de un determinado año
y lo único que cambia en el PIB real son las cantidades que se han producido o se han comercializado determinado bien. Entonces ponemos un ejemplo en el que vamos a tener una economía donde se producen balones y camisetas. En el año 1 vamos a tener que se producen 100 balones y 20 camisetas. En ese año 1 el precio de los balones era de $1 y de las camisetas de $5. Por tanto, el ingreso, le habíamos dicho que el ingreso se representa con la letra Y. Entonces, el ingreso de este país va a ser de $100 por concepto de las ventas de los balones y $100 por concepto de la venta de las camisetas. Por tanto, el PIB nominal de este ejemplo sería $200. Después, en el segundo año, aumenta la cantidad de balones que se vendieron. De 100 pasamos a 160. Y las camisetas incrementaron de 20 a 22. Pero los precios cambiaron. Ahora cada balón se vende a 50 centavos. Se disminuyó la mitad. Porque antes valía $1, ahora valen 50 centavos. Y las camisetas que antes se vendían a $5, ahora se venden a 22.5 dólares. Es decir, incrementaron abismalmente su precio, mientras que los balones se redujeron a la mitad. Entonces, eso conlleva a que el ingreso por concepto de camisetas se haya reducido. Antes era de 100, ahora es de 80. Mientras que el ingreso por concepto de camisetas se incrementó. Pasó de 100 a 495. Por tanto, podríamos decir que tenemos un PIB nominal en el año 2 de 575%. Y entonces, si nosotros vemos esta cifra de que teníamos un PIB en el año 1 de 200 y en el año 2 pasamos a 575, vamos a decir, wow, qué bien, este país está creciendo, ha producido muchísimo. Saquemos un porcentaje de variación a ver cuánto creció, cuánto fue el crecimiento de la economía en este país. Sacamos el porcentaje. El crecimiento económico se mide de la siguiente manera. Tomo el PIB del último año que tengo disponible, le resto el PIB del año anterior o el año inicial del periodo que estoy yo evaluando, y lo divido entre ese PIB del año anterior. Entonces tomo el valor final menos el inicial dividido el inicial, y así calculo una variación porcentual entre dos valores, en este caso pues entre 2 años. Y entonces esto me da como resultado un 187.5% nominal. Es decir, esta economía creció casi un 200%. Entonces ahí pues yo les pregunto, ¿qué opinan acerca de ese crecimiento? O sea, ¿cómo ven esa economía que haya crecido un 200%? ¿Les parece algo em, algo positivo? Claro, porque prácticamente duplicó su crecimiento. Más que duplicó, porque pasó de 200 a 575. Si hubiera duplicado serían de 200 a 400, pero o sea, más que duplicarse, sobrepasó el, el número de veces del año anterior. Profe, ahí, disculpe que no, ahí me enredé. Para sacar ese PIB, restamos el PIB anterior con el actual, ¿verdad? Sí, entonces yo lo que hago es, entre paréntesis, tomo el año actual, le resto el año anterior, cierro paréntesis, y entonces ya que tengo la diferencia entre estos dos, entonces esa diferencia la voy a dividir sobre el valor que tenía inicialmente para sacar el porcentaje. Entonces eso me da un 187.5 nominal. O sea, lo divido con la cantidad del primer año. Sí. Saco la resta actual menos el anterior. Y ese resultado lo divido entre el PIB del año anterior. Entonces la pregunta sería, ¿qué tan cierto es que la economía creció un 187%? ¿Es verdad o no es verdad?
No, porque falta todavía compararlo para sacar el PIB real. Ajá, pero entonces, por qué decimos de que esto no es real? ¿Este crecimiento no es real? ¿Ese 187% no es cierto? Ah, yo creo que sí, porque sí lo estamos comparando con años anteriores. Sí, año uno, año dos, sí, porque sí lo estamos comparando con años anteriores. ¿Es real o no es real? Sí, ¿Alguien dice que no? pero falta calcular el PIB real, ¿no? Que ese no lo hemos calculado. Ajá, pero entonces yo pregunto, ¿este PIB, este crecimiento del PIB es real o no es real? Sí, este es el PIB real, porque le estamos haciendo las cuentas con el año anterior. ¿Segura? ¿Alguien dice otra cosa? Bueno, entonces, hasta aquí hemos calculado un PIB nominal del año uno y un PIB nominal del año 2 y el crecimiento nominal que tuvo la economía de un año al otro. Pero este crecimiento no es real. No es real porque no es cierto que la economía haya crecido todo esto. Lo que pasa es que hubo una inflación en los precios, sobre todo en el precio de las camisetas. El precio de las camisetas se infló de una manera absurda, de 5 a 22, pasó a $22. El de los balones le pasó lo contrario, tuvo una deflación en el precio del balón, se disminuyó la mitad, pero el precio de las camisetas fue exageradamente alto. Entonces, aquí estamos viendo que se está asumiendo de que hay un crecimiento exageradísimo de la economía, pero es que en realidad no pasó eso. En realidad los balones crecieron de 160, de 100 a 160 y de 20 a 22. Entonces, fíjense que el crecimiento no es tan abismal. O sea, aquí, si nosotros sacáramos la variación porcentual de eso, pues por ningún lado nos va a dar 187%. La variación en la producción de balones, si yo la saco aquí, este menos este, dividido el inicial, me dice que es un 60%. Y las camisetas crecieron un 10%. O sea, esto ni siquiera llega así lo sumen, ni siquiera llega a superar un 70%. Entonces, este no es el crecimiento real de la economía. Entonces, ¿yo cómo puedo saber cuál fue el crecimiento real de la economía? Pues voy a dejar quietos los precios a ver qué es lo que pasa con el ingreso. Entonces vamos a calcular el PIB real dejando los precios constantes del año 1. Entonces vuelvo y calculo otra vez. Tomo las mismas cantidades que tenía. En este caso, pues los precios van a ser los mismos del año 1, o sea que el ingreso va a ser el mismo, o sea que el PIB va a ser el mismo. Es decir, que el PIB real va a ser igual que el PIB nominal en el año 1 porque estoy tomando como base el año base para el cálculo del PIB real, estoy tomando el mismo año 1, por tanto sus precios no cambian y por tanto su ingreso no cambia. La diferencia la vamos a encontrar es en el año 2, donde sí tengo un cambio en las cantidades, porque en el año 2 sí se vendieron diferentes cantidades de cada producto, pero los precios los mantengo iguales a los del año 1 para restar ese efecto inflacionario de los precios. Entonces, como yo quiero que los precios se mantengan constantes, entonces ahora voy a tener un valor más aproximado y más racional del crecimiento de la economía. Por tanto, calculo el ingreso de cada producto con los precios constantes del año anterior y ahí sí, entonces puedo determinar que el PIB real para el año 2 fue de $270 en lugar de los $575 que tenía aquí, que era una cosa absurda. Y si saco el crecimiento, pues voy a tener aquí que si yo a 270 le resto 200 me da 70. Y 70 dividido en 200 me da 35%. Es decir, que el crecimiento real en esta economía fue del 35%, no del 187%.
Hasta ahí estamos claros, me dicen si tienen alguna duda. Profe, ahí el 270, le resto los 200, me quedan 70 y de ahí es que saco el porcentaje. Y ese 70 lo divido en 200 y me da 0.35. ¿Preguntas? Profe, usted nos manda el Excel, ¿cierto? Para aprendernos bien la fórmula. Yo todas las clases les mando el Excel. Y la grabación. Sí, no es bueno hacerle recordatorio. Gracias por el recordatorio. Bueno, entonces, si no tienen preguntas hasta aquí, entonces sigamos con la explicación. Ahora, vamos a suponer, bueno, esta era la tarea que les habíamos dejado desde la clase pasada, espero que todos la hayan hecho, no he hecho el recuento todavía de quién me falta por entregar la tarea, pero espero que la tengan y que no hayan tenido problemas. Si tienen de pronto si han tenido algún inconveniente o algo, pues me preguntan, me avisan. Ahora, vamos a pasar a otro caso. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que en este caso, pues yo les puse a escoger dos países, ¿no? Entonces vamos a suponer de que ustedes escogieron un país 1. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de un país que haya escogido? Alemania. Alemania. ¿Y qué otro? Colombia, profe. Alemania y Colombia, listo. País 2, Colombia. Listo, entonces vamos a suponer, yo me voy a inventar aquí unas cifras. Obviamente yo les dije a ustedes que investiguen el PIB en el crecimiento, es decir, este crecimiento porcentual del PIB, preferiblemente que sea real. Entonces, pero para este ejemplo, que lo que les voy a explicar, vamos a hablar en cifras, es decir, en dólares. Vamos a poner el PIB en dólares. Entonces vamos a suponer de que Alemania tiene un PIB, digamos de 1500, pongámosle así, 1500 millones de dólares. Dejémoslo así, 1500, dejémoslo en millones, ¿listo? 1500, no, pero perdón, porque después lo tengo que dividir, entonces 1500 millones de dólares. Y digamos que Colombia va a tener un PIB de 2000. Yo sé que esto no es cierto, pero pues es para poner un ejemplo cualquiera. Entonces, si yo les muestro estas cifras y les digo a ustedes, es que Alemania tiene un PIB de 1500 y Colombia tiene un PIB de 2000. ¿Cuál de estos dos países es más rico según este ejemplo? ¿Cuál dirían ustedes que es el país más rico? Colombia. Según este ejemplo, Colombia. pensaríamos que Colombia es un país más rico porque tiene un PIB más alto que el de Alemania, ¿cierto? Pero resulta que es que Colombia tiene, ¿cuánto es? 50 millones de habitantes, algo así, ¿cierto? Sí, señor. 50. En cambio, Alemania, digamos que, voy a poner un ejemplo, no sé cuánta es la población de Alemania, pero pongámosle que son 10 millones de habitantes. Yo sé que eso no es cierto, pero bueno, pongamos un ejemplo.
Entonces yo les pregunto, ¿será que Colombia sigue siendo más rico que Alemania o no? ¿O ya no tanto? No, por la mayor población. Si sabes que Por, la mayor población, claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo divido el Producto Interno Bruto de Colombia, espérenme, yo les voy a colocar acá esto para que después no se les olvide de qué era lo que estábamos hablando. Entonces, esto va a ser Producto Interno Bruto. Voy a colocar aquí ejemplo para que sepan que esto es un ejemplo, esto no son cifras reales. Entonces, PIB, Producto Interno Bruto, y esto es población. Entonces, si yo divido el Producto Interno Bruto que tiene Colombia entre el número de habitantes que tiene Colombia, pues me va a dar un total de $40 por habitante. Estos son dólares, ¿no? $40 por habitante. Y si hago lo mismo para Alemania, me va a decir, $150 por habitante. Entonces, ¿cuál de los dos es más rico? ¿Colombia o Alemania? claro, ahí está Alemania. Exactamente, Alemania. Entonces, esto se denomina el PIB per cápita. Per cápita. PIB per cápita quiere decir el PIB dividido entre el número de habitantes. Y entonces cuando yo divido el PIB entre el número de habitantes es como que yo estuviera diciendo que toda la producción, digamos que si nosotros distribuimos toda la producción nacional del año en el país entre el número de personas, ¿cuánto le tocaría a cada uno proporcionalmente? Si se repartiera por igual entre todos los habitantes, ¿de a cuánto le tocaría a cada persona? Entonces el PIB per cápita me da eh, un valor más aproximado a la realidad de la riqueza de un país. Porque no es lo mismo producir 2.000 millones con 500 millones de habitantes que producir 1.500 millones con solo 10 millones de habitantes. ¿Cierto? Entonces, eso hace de que el país 1 sea realmente, en términos de PIB per cápita, sea más rico que el país 2. ¿Preguntas? No, señor. Listo. Ahora sí, entonces pasemos a la práctica. Vamos a ir entonces a la página del DANE. Vamos a entrar aquí al DANE. Y vamos a consultar el PIB en Colombia. Vamos a ver cómo ellos calculan el PIB en Colombia. Entonces voy a entrar aquí por estadísticas por tema, donde dice economía. Acá hay uno que se llama, creo que es en cuentas nacionales, me parece que aquí es donde lo ponen. PIB nacional anual, aquí. Listo, ok, bueno, comencemos por mirar esta gráfica que tienen ellos acá. A ver qué nos dice. Producto Interno Bruto. Tenemos desde el 2007 hasta el 2020. Bueno, esto está un poquito desactualizado porque es hasta el 2020 proyectado, ¿no? Es una proyección. Cuando tiene la P es porque es una proyección. Entonces, este es provisional, información de 2020 provisional. Entonces aquí quiere decir que ellos estaban proyectando, fíjense cómo el Producto Interno Bruto, eso está en tasa de crecimiento en volumen. Entonces aquí estamos hablando del crecimiento del PIB. Por ejemplo, en 2007 el PIB creció un 6.7% respecto al año anterior. Luego en 2008 creció un 3.3% respecto al año anterior y en 2009 creció un 1.1% del año anterior. Aquí podemos ver el efecto de cómo afectó la crisis inmobiliaria a Colombia en cuanto al PIB. La crisis inmobiliaria que se produjo en Estados Unidos por las hipotecas subprime, cómo le afectó aquí entre 2017 y 2019, podemos ver que le afectó en el crecimiento del PIB. Sin embargo, no dejó de crecer. Hubo países que tuvieron estas cifras, las tuvieron negativas en estos años, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Y países, los países que más se vieron afectados. Pero a Colombia, a pesar de que sí le pegó duro, porque su crecimiento fue menor, pero igual fue crecimiento, no llegó a ser negativo todavía. Luego aquí vuelve y crece en 2010, en 2011, volvió y creció, ¿cierto? Y se ha mantenido así como alrededor del
Después de ahí se mantuvo alrededor del 5, el 4.5, el 3. Aquí ha venido decreciendo. Fíjense cómo desde aquí, desde 2013 en adelante hasta 2017, vino decreciendo de 5, 4, 3, 2, 1, 1.4. Luego en 2018 volvió a crecer. En 2019 se estaba levantando nuevamente y 2020 vino la pandemia y lo tiró al piso. Ahí sí que es verdad que hubo un decrecimiento en el PIB, es decir, se redujo un 7% respecto a la cantidad de producción del año anterior, del año 2019. Listo, pasemos entonces ahora sí a las cifras como tal. Vamos a ver qué nos muestra aquí el DANE. Tenemos aquí, estos son cálculos con año base 2005, entonces ya ustedes saben qué significa el año base. Año base quiere decir que yo dejo los precios quietos de un año y solamente calculo es la variación en las cantidades y los precios los dejo quietos. Entonces ya saben que cuando dice base 2005 quiere decir que están tomando el año base, los precios de 2005 los dejan quietos y solamente calculan el PIB es con las cantidades de cada año. Y aquí dice que esto es una serie entre entre el 2000 y el 2014 previsional. Previsional quiere decir que es proyectado. Luego tenemos, ¿qué más tenemos aquí? Datos agrupados. Ok, pero me gustaría ver uno más reciente. No sé por acá donde podremos encontrar si tengan uno más reciente para revisarlo. Porque solamente lo tienen hasta el 2014. Me parece un poquito desactualizado. Vamos a ver, volvamos aquí a cuentas nacionales. O si no, entonces lo buscamos desde Google, que ahí debe salir. Ah, bueno, Profe, también, en Google me parece que la vi actualizado. sí, sí, yo creo que sí, sí, ¿no? Entonces nos vamos por ahí, porque queremos mirar aquí, por ejemplo, en este PIB nacional trimestral coyuntural, aquí podríamos encontrar de pronto un poquito más actual, o si no, aquí cuentas nacionales anuales, vamos a ver si está por acá. Vámonos primero aquí al PIB nacional trimestral, que este también es interesante, porque el PIB normalmente se calcula de dos maneras, o trimestral o anual. Entonces el trimestral permite ir viendo la evolución del Producto Interno Bruto a medida que va transcurriendo el año, mientras que el anual ya solamente se conoce al final del año. Listo, vámonos aquí a cuentas nacionales y busquemos aquí en cuentas nacionales. Esto es lo mismo. O si no, pues utilizamos este mismo que va hasta 2014. Miremos el PIB departamental. Entonces, en el PIB departamental podemos encontrar la información del Producto Interno Bruto por departamentos. Entonces voy a encontrar, digamos, mira, entonces aquí por ejemplo PIB por departamentos. Entonces voy a encontrar de que me va a clasificar por cada departamento del país cuánto fue su Producto Interno Bruto en determinado periodo. En este caso la fecha de publicación fue 2022 y me dice que están mostrando el Producto Interno Bruto departamental desde 2005 hasta 2021 preliminar. Listo. Me lo agrego por municipio. Ok. Municipal, serie histórica, departamental. Información adicional. Base 2005. Sí, ahí está bien. 2016, PIB departamental. Ok, no lo encontramos por aquí, entonces vamos a buscarlo por Google. Entonces buscamos PIB 2022. Busquemos el más actualizado. Obviamente el 2022 pues solamente vamos a tener el trimestral, todavía no tenemos el anual. Pero, bueno, aquí ya tenemos una información un poquito más actualizada. Fíjense cómo aquí ya tenemos el dato completo desde la pandemia. El que teníamos ahorita era el previsional y decía menos 7%. Pero aquí ya tenemos el dato actualizado y fue menos 16% por lo menos durante el segundo trimestre. Porque este que estamos viendo aquí ya está por trimestres. El que estamos viendo ahorita era por años. Entonces, en el segundo trimestre fue de menos 16%. Y ya aquí en 2021 vemos que hay recuperación económica y en 2022 lo que llevamos, los dos primeros trimestres que llevamos hasta el momento, pues
han ido pues a un buen ritmo, según lo que nos muestran acá. Y acá entonces vamos a tener ahora sí los anexos. Aquí en los anexos es donde vamos a encontrar la información del Producto Interno Bruto a precios constantes y a precios corrientes. Entonces ya ustedes saben que precios corrientes quiere decir que se manejan los precios de cada año. Entonces ahí no hay, digamos, eh, no hay, digamos, como esa depuración de la variación en los precios. En cambio, precios constantes sí maneja un precio estándar para todos los años. Entonces ahí vamos a encontrar de que los precios van a ser, perdón, de que el PIB va a ser real. Entonces aquí estamos hablando de un PIB real a precios constantes y a precios corrientes sería un PIB nominal. Descargamos entonces el archivo, vamos a bajarlo aquí en microeconomía. Ah, no, perdón, es en macro. Bueno, no vi dónde fue que quedó. Listo. Y entonces tenemos este Excel donde tenemos varios cuadros. Entonces, en este primer cuadro, vamos a ampliarlo un poquito. ¿Qué es lo que nos está mostrando el DANE? Dice, series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. Entonces, el año de referencia va a ser el 2015. Son los datos originales en miles de millones de pesos. Aquí nos está mostrando las cifras en las que está expresado. Entonces, quiere decir que cuando aquí me muestran 8.844 son, en realidad tengo que agregarle los miles de millones acá. O sea, tengo que agregarle 9 ceros para poder entender de qué cifra es la que me están hablando. Y me dice que va desde 2005 hasta 2022, el segundo trimestre proyectado. Listo, entonces si nosotros vemos aquí, nos está mostrando por sectores. Entonces aquí lo clasifican por actividad SIU, que es como el código de la actividad económica principal. Entonces nos está mostrando, por ejemplo, agricultura, explotación de minas y canteras, industria manufacturera. Entonces, por cada uno de estos sectores de la economía, me muestra cuánto fue el Producto Interno Bruto. Aquí lo está mostrando de manera trimestral. Esto quiere decir que son trimestres. Cada año tiene 4 trimestres. Entonces vamos a ver que dice 1, 2, 3, 4. Y vuelve y comienza en 2006. 1, 2, 3, 4. Entonces cada año me va a mostrar cuánto fue el crecimiento no. El valor en dólares, creo que esto está en dólares o en pesos. Esto está en pesos. Está en pesos. Entonces el valor en pesos del Producto Interno Bruto de cada trimestre. Entonces, ¿cuánto se produjo en cada uno de estas actividades económicas? ¿Cuánto fue la producción bruta del país en pesos, en miles de millones de pesos? Listo. Y aquí más abajo me van a mostrar la misma tablita con las mismas categorías, solamente que ahora es por crecimiento anual. Entonces me están mostrando acá es una tasa de crecimiento anual. Entonces, estos son porcentajes, es decir, 1.5%, este sería menos 0,2%, 3,7%, y esto es crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior, por eso me dice que es un crecimiento anual. Entonces, cuando me hablan de crecimiento anual, quiere decir 12 meses. Entonces, si estamos hablando del tercer trimestre, quiere decir que vamos a contar es desde el tercer trimestre del año anterior hasta este de acá. Vamos a revisar un ejemplo, a ver si nos cuadra con la información que nos está dando el DANE. Por ejemplo, en 2007 me dice que el cuarto trimestre, el Producto Interno Bruto para el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tuvo un crecimiento del 3.1%. Vamos a verificar qué tan cierto es lo que nos están diciendo aquí. Vamos a sacar la variación porcentual entre este valor de acá y el trimestre del año anterior. Ya de por sí yo puedo ver que entre estos dos hubo un crecimiento. Vamos a ver de cuánto fue el crecimiento. Entonces ya saben que el crecimiento porcentual se mide así. Yo tomo el año actual menos el año anterior, cierro paréntesis, dividido el año anterior. Y eso me da efectivamente 3.10%, que es lo que me están informando acá. 3.10%. Ahí está. Entonces, esta tablita me está hablando del crecimiento económico trimestral, pero
respecto al mismo trimestre del año anterior. Y esta de acá ya me está hablando es en dinero, en miles de millones de pesos, cuánto fue el Producto Interno Bruto de cada una de estos sectores. ¿Sí? Me dicen si hasta ahí está claro. ¿O qué dudas tienen? ¿Ninguna? No, señor. Listo. Luego tenemos un tercer cuadro que nos dice tasa de crecimiento año corrido. Entonces, año corrido quiere decir desde enero hasta la fecha. Por ejemplo, en este del primer trimestre, pues sería desde enero hasta marzo. El segundo trimestre sería desde enero hasta junio. El tercer trimestre sería desde enero hasta septiembre y el cuarto trimestre desde enero hasta diciembre. Entonces, aquí vamos a tener es un acumulado, ya no es respecto al trimestre del año anterior, como en este cuadro, sino que va a ser acumulado desde enero hasta el último mes o el trimestre que corresponde, ¿no? Entonces aquí vamos a tener es el crecimiento acumulado de cada periodo, desde el primero hasta el último. Entonces por eso se llama lo corrido del año. Entonces cuando hablamos de año corrido, quiere decir lo que ha transcurrido desde que comenzó el año hasta ahora, hasta la fecha. Y en este caso pues de cada trimestre. Y así pues vamos a tener el histórico del Producto Interno Bruto y su respectivo crecimiento hasta el 2022 incluso. Hasta el segundo trimestre de 2022 está esta información. Si nosotros pasamos al cuadro 2, en el cuadro 2 nos está mostrando lo mismo que traíamos del cuadro 1, pero con mayor detalle, porque aquí ya dentro de cada una de las actividades económicas me está mostrando unas secciones y divisiones de la sección principal. Por ejemplo, el C es industrias manufactureras, que es lo mismo que teníamos aquí, que se llama C, industrias manufactureras, solamente que aquí me está desglosando C01, C02, C03, C04. Y en cada una me explica, me da como una descripción dentro de las industrias manufactureras a qué corresponde, o sea, cómo se desglosa pues todas las actividades que están dentro de las industrias manufactureras. Por ejemplo, elaboración de productos alimenticios, elaboración de bebidas, elaboración de productos de tabaco. Este es un subsector dentro del sector de manufacturas. Y aquí podemos ver el Producto Interno Bruto de este subsector para cada trimestre desde 2005 hasta 2022. Y así sucesivamente, si yo continúo bajando, voy a ver de que cada sector tiene unas subcategorías donde yo puedo ver más detalles acerca de el Producto Interno Bruto que hubo en ese determinado sector. También puedo ver el crecimiento anual, es decir, 12 meses de un trimestre del trimestre respecto al trimestre del año anterior. Y también el acumulado del año corrido. Entonces la tasa de crecimiento en el año corrido para cada uno de estos sectores y subsectores. Lo mismo para el cuadro 3, solamente que aquí voy a encontrar un poco más de detalle porque entonces ya dentro de esto voy a encontrar divisiones donde por ejemplo agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, entonces va a estar distribuido aquí. Fíjese que aquí ya nos vamos al mínimo nivel al máximo nivel de detalle, donde voy a poder ver, por ejemplo, en el caso de la ganadería cuánto fue, en el caso de la pesca, en el caso de la silvicultura, lo mismo aquí en explotación de minas y canteras. Entonces puedo desglosar mucho más cuánto fue el Producto Interno Bruto por cada uno de estos sectores. ¿Listo? Y eso es lo que me muestra este cuadro 3. Fíjense que es mucho más extenso. Lo mismo para el crecimiento anual. Para cada uno de estos me va a mostrar entonces cuánto fue el crecimiento. Y esto sirve mucho, por ejemplo, cuando yo voy a hacer proyecciones
cuando voy a hacer una proyección financiera de una empresa, yo puedo basarme en las cifras del sector al que corresponde la empresa. Por ejemplo, cuando veamos el otro módulo que vamos a ver es matemática financiera. El último tema que vamos a ver de matemática financiera es evaluación de proyectos. Y cuando yo evalúo un proyecto de inversión, uno de los factores que yo tengo que tener en cuenta es el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto del sector específico en el que yo voy a invertir. Por ejemplo, si yo quiero montar una empresa de... ¿De qué podría ser? Una empresa de camisetas, de fabricación de camisetas. Entonces, ¿yo dónde tengo que ir a buscar a ver cuál es el crecimiento esperado que yo podría tener en ese sector? Entonces, yo vengo aquí a la información que me da el DANE y busco aquí en la parte de las manufacturas que estamos viendo ahorita, que creo que era la C. Entonces, aquí en la C vengo y busco elaboración de productos alimenticios, no. Fabricación de productos textiles, aquí, por aquí más bien, por aquí va a estar la cosa. Y dentro de ese 02 tengo la actividad 037, 038, 039. Entonces, ¿cuál es? Preparación y lectura de tejeduría y acabado de productos textiles, fabricación de productos de otros textiles. Este me sirve. El otro me dice curtido y recurtido de cueros. Este ya no me sirve porque yo estoy hablando de camisetas. Si estuviera hablando de cueros, de bolsos, de calzado, de lo que sea en cuero, entonces me serviría este. Pero si es para, por ejemplo, camisetas, pues me serviría este, por ejemplo, si es que yo soy el que las fabrico, ¿no? Porque si estamos hablando de comercio, eso ya es distinto, eso ya es otro sector aparte. Entonces, comercio ya es otro sector que yo también tengo que venir a buscar acá. Pero entonces aquí yo puedo venir y ver, por ejemplo, en este caso estamos hablando de miles de millones, pero si yo vengo y me paso acá al crecimiento anual, entonces yo puedo venir y ver cuánto es el crecimiento anual de ese sector específicamente en cada trimestre. Y con eso pues yo puedo entonces hacer una proyección de cuánto podría ser el crecimiento de mi empresa, de mi negocio, el que quiero montar, más o menos qué proyección puedo tener del crecimiento en cuanto a producción, porque aquí estamos mirando es producción y como es a precios constantes, entonces estos porcentajes no se ven influenciados por la inflación. Entonces fíjense que por lo menos en los últimos trimestres, desde el primer trimestre de 2021 hasta lo proyectado de 2022, tenemos que este sector ha tenido un buen crecimiento. Aquí creció el 17, el 134, el 39, el 22, el 25, el 30. Entonces ha tenido un crecimiento bastante interesante este sector. Sin embargo, obviamente en 2020 pues no fue muy bueno precisamente por causa de la pandemia. Pero antes de eso, pues igual venía con unos valores muy reducidos, ¿no? Como unos crecimientos muy pequeños relativamente. Fíjense que la mayoría de los años tenía muchas veces de crecimiento, pero en estos últimos años ha tenido un crecimiento bastante interesante, ¿no? 17, 134 acá en el segundo trimestre de 2021. Entonces es interesante, sería interesante analizar por qué este sector se proyecta, pues por lo menos estas son cifras proyectadas, ¿no? Pero por qué se proyectan estos crecimientos así como más altos. Entonces aquí pues yo puedo venir y analizar todas esas cosas. Y así básicamente es como se presentan las cifras del Producto Interno Bruto en Colombia. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Profe, yo tengo una duda con lo del año corrido. El año corrido comienza desde enero hasta la fecha que, que finaliza el trimestre o Sí, la, sí, ok. desde el primer día del año. Cuando hablamos de año corrido es desde el primer día del año hasta el momento en el que yo estoy calculando. En cambio, cuando hablamos de año de crecimiento anual, creo que era que decía aquí, crecimiento anual, ¿sí? Entonces estamos hablando de los 12 meses completos, independientemente del periodo en el que yo me encuentre. Entonces, si yo me encuentro acá, lo que estoy calculando es la variación desde el tercer trimestre de 2006 hasta el tercer trimestre de 2007. Entonces, año completo es 12 meses. Año corrido es desde enero hasta la fecha. Listo, gracias.
Listo. Después tenemos un cuadro 4 que acá me está diciendo datos ajustados por efecto estacional y calendario. Entonces, este cuadro 4, si ustedes se fijan, me está mostrando los mismos niveles de las actividades económicas que mostraba el cuadro 1, pero con una diferencia, y es que aquí me está diciendo que estos son datos ajustados por efecto estacional y calendario. ¿Qué significa entonces el efecto estacional y calendario? Efecto estacional quiere decir las variaciones que tiene la producción debido a la temporada del año en el que se encuentra. Por ejemplo, no es lo mismo vender, em, pues, bueno, hablemos de flores. Por ejemplo, en el caso de las flores, no es lo mismo vender flores en enero que venderlas en septiembre, ¿cierto? O venderlas en mayo o en febrero. No es lo mismo. No es lo mismo que venderlas, por ejemplo, vender flores en junio que venderlas en mayo, ¿cierto? Tienen diferente estacionalidad, se llama eso. Estacionalidad quiere decir cómo se comporta la demanda en cada época del año. Entonces, cada producto tiene su determinada estacionalidad, su efecto de estacionalidad, porque tiene diferentes niveles de demanda. No es lo mismo la demanda, por ejemplo, que tiene en el primer trimestre, que en el segundo, que en el tercero, que en el cuarto. Entonces, aquí están ajustando esas variaciones para que quede un poco más equilibrado el resultado del Producto Interno Bruto en cada trimestre y no se vea afectado por esa estacionalidad que tenga determinado sector. Y el efecto calendario se refiere a que todos los meses no tienen el mismo número de días. Y todos los trimestres, por tanto, tampoco van a tener el mismo número de días. Entonces, ese es el efecto calendario. Entonces, aquí, como están ajustando la estacionalidad y el efecto calendario, entonces quiere decir que aquí vamos a encontrar unas cifras que son un poco más ajustadas, digamos, a una, pues no digámoslo a la realidad, porque la realidad es la realidad, ¿cierto? Incluyendo el efecto de las estaciones y del calendario. Sino aquí vamos a hablar entonces de datos que están ajustados para ser un poco más constantes o más equilibrados, como para tener, digamos, un mejor índice de comparación entre un sector y otro, por decir algo. Entonces, esto podría servir en determinado momento, pero lo que normalmente se utiliza es los datos originales. Es lo que se suele usar. En este cuadro 5 vamos a encontrar entonces lo mismo, pero un poquito más desglosado, así como lo vimos en el cuadro 2, y en este cuadro 6 vamos a encontrar todavía más desglosado por actividad económica, como lo vimos en el cuadro 3. Y básicamente así es como el DANE nos presenta la información del Producto Interno Bruto aquí en Colombia. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, ¿y los demás que están, ya se durmieron? ¿Tienen sueño? Aquí estamos, profe, estamos concentrados Aquí escuchándolo. estamos. Ah, bueno, menos mal que no se han dormido. Usted tiene unos alumnos muy juiciosos, ya le hemos dicho. A uno nos da sueño, muy juiciosos. Ah, eso está bien. ¿Quieren que dejemos hasta ahí? Señor, ¿Quieren que dejemos hasta ahí la clase de hoy? Por favor. Ya están cansadas de mí. sí, igual faltan 5, profe. No. Un día pesado es nomás. Ah, bueno. Entonces voy a parar la grabación hasta ahí para que ya no molestarlos más, para que vayan a descansar. Gracias.